Las sales están en casi todo lo que nos rodea, en la comida, en la agricultura, en los medicamentos o en los materiales de construcción. Pero, ¿sabías que estas provienen de una misma base química? En este video descubriremos qué son las sales, cómo se clasifican y cuál es su impacto en lo económico, en lo industrial, en lo ambiental y en lo social. El aporte económico de las sales en México se basa en su producción, exportación e impacto industrial. México es un productor mundial de sal, genera ingresos a través de la exportación a países como Estados Unidos, Japón y China, con gran importancia en la química, la metalurgia y tratamiento de aguas. En el aspecto minero y químico, teniendo un gran aporte irrelevante al PIB minero, pues la sal forma parte de la cadena productiva de industrias claves. México ocupa el 6º lugar en producción de sales en el mundo. Su principal estado de producción es Guerrero Negro, ubicado en Baja California, considerado la salina más grande del mundo. Su aporte económico de la sal en México radica en su doble papel como productor de exportación con fuerte peso en el comercio internacional y como consumo industrial fundamental para múltiples cadenas de valor dentro del país. Ahora les hablaré sobre las precauciones al usar sales. Las sales químicas son compuestos muy comunes, pero no todas son seguras. Por eso es importante conocer las precauciones básicas según su tipo. Empezando por la primera, que son las sales comunes, como el cloruro de sodio. Solo requieren higiene básica, que es usar guantes y evitar el contacto directo con los ojos o heridas. 2. Sales tóxicas, como el sulfato de cobre, deben manipularse con guantes, bata y gafas. Nunca deben inhalarse ni tocarse con las manos. 3. Sales corrosivas, como el cloruro de hierro, pueden causar quemaduras. Estas deben mantenerse en áreas ventiladas y con protección completa. 4. Sales higroscópicas, como el cloruro de calcio. Deben guardarse bien cerradas y lejos de la humedad. 5. Sales oxidantes, como el nitrato de potasio. Deben mantenerse alejadas del fuego, el calor y materiales inflamables. Y por último, las 6, que son las sales fotosensibles, como el nitrato de plata. Deben conservarse en frascos oscuros y protegidas de la luz. En general, siempre usa guantes, gafas, etiqueta los envases, trabaja en un área ventilada y nunca mezcles las sustancias sin saber su reacción. Bueno, para explicarles un poco más cómo se clasifica su fórmula general de los sales, Ma, el catión proviene de una base. Algunos ejemplos es el sodio y el magnesio, ambos son cargas positivas. En el Ab, el anión proviene de un ácido, por ejemplo, el cloruro o el sulfato. El sodio, Na, es el catión que es positivo y el cloruro, Cl, es negativo, es el anión. Sus cargas son +1 y -1, respectivamente. Y la suma de las cargas es 1 más, se pone un paréntesis, -1, se cierra el paréntesis y que nos indica es 0, que es un compuesto neutro. El carbonato de calcio es una sal formada por calcio y carbono. Su uso principal está en la construcción porque forma parte del mármol, la cal y la tiza que se usa para neutralizar ácidos en procesos químicos y para mejorar los suelos en la agricultura. Por eso el carbono del calcio representa muy bien la forma general de las sales. Los tipos de sales existen 5, los sales neutros, ácidos, básicos y mixtos. Y los dobles. Los sales neutros se forman cuando todo el hidrógeno del ácido es reemplazado por un metal. Los sales ácidos se forman solo parte del hidrógeno de ácido es reemplazado por un metal. Los sales dobles se forman por la combinación de dos sales simples con diferentes cationes o aniones. Los sales básicos se originan cuando las bases no neutralizan totalmente el ácido, quedando grupos hidroxilo en la molécula. Y las sales mixtas contienen más de un anión diferente combinado con el mismo catión o viceversa. El cloruro de sodio no solo da sabor a los alimentos, en biología es fundamental, ya que regula el equilibrio de agua en las células y participa esencialmente en la transmisión nerviosa. Es vital para la conservación de alimentos desde la antigüedad. Por eso, las sales, como el cloruro de sodio, son esenciales tanto en nuestra vida diaria como en la química y la biología. El cloruro de potasio está compuesto por potasio, que es un metal alcalino que forma el catión positivo, y yodo, un halógeno que forma el anión negativo. Su aporte económico se usa principalmente en medicina y en la industria química y fotografía. Su impacto ambiental generalmente es bajo, ya que sus componentes son parte de los ciclos naturales. El impacto está más relacionado con la minería para obtener las materiales primas y los procesos industriales. El carbonato de sodio, con nombre sistemático hidrógeno carbonato de sodio, pertenece a las sales ácidas, ya que tiene un pH menor a 7 y conserva el hidrógeno de ácido carbónico. Su fórmula es NaHCO3. Se usa principalmente en la industria alimentaria como agente leudable o regulador de acidez. El tetracloruro de silicio y el fluoruro de sodio. Estos principalmente no tienen una función en las sales en general, sino que reaccionan entre sí para formar nuevos productos. La interacción entre estos dos compuestos producen un intercambio de iones, que se conoce como una reacción de metatesis o de doble desplazamiento. La función de estos dos compuestos es la reacción que se produce. El cloruro de silicio es una fuente de silicio y cloro, con silicio actuando como un centro electrofílico, receptor de electrones. El fluoruro de sodio es una fuente de fluorores, los cuales son fuertemente nucleofílicos, donadores de electrones. Ambas reacciones
o ambas relación de estos dos es que los iones de fluoruro de sodio desplazan a los iones de cloruro de silicio. Lo que nos quiere decir ambos que no pertenecen tanto a las sales, pero sí tienen una función o un funcionamiento en estos tipos de elementos.